Hola nuevamente en Filosofía desde acá, les doy la bienvenida. Hoy vamos a culminar con nuestra reflexión sobre Maquiavelo, sobre el tema del poder que hemos comenzado ya hace un mes. Aquellos que no hayan podido ver todavía o escuchar los podcasts anteriores, Maquiavelo, El poder en juego, la parte 1 y la parte 2, pueden buscar aquí en los videos y pueden encontrar antes de escuchar esta, que es la culminación de estas ideas sobre el tratamiento del poder que hace Maquiavelo por primera vez allá en el siglo XV, en el Renacimiento. Así es que los invito a culminar con estas reflexiones y a que envíen sus comentarios, sus dudas, sus preguntas. Estamos aquí para responder todo aquello que sea de su interés. Muchísimas gracias por seguir el podcast y comenzamos con la última parte de Maquiavelo, el poder en juego. Maquiavelo piensa que el político que juzgue a los medios no en relación a estos fines, sino a los principios generales de la ética, no es un buen político y mejor sería que se retire. La justificación de los medios por el fin puede interpretarse como la reafirmación de la lógica propia del orden político, aunque suene extraño al ámbito privado. Max Weber, al distinguir las diferentes vocaciones del científico y del político, señala que cada vocación tiene su deontología particular. No existe un modo genérico de ser virtuoso. Se debe escoger el modo específico de serlo que corresponda a su vocación. La tensión que el sociólogo alemán constata entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad tiene varios puntos de contacto con el florentino. Es conocida la distinción que hace Maquiavelo entre el político exitoso y el estadista. Dice en sus discursos: no se puede llamar virtud cuando se asesina a los ciudadanos, se traiciona a los amigos y se carece de lealtad, compasión y religión. Esto puede servir para conquistar un imperio, mas no la gloria. Su realismo le muestra que a veces se puede triunfar con esos recursos, pero eso no hace del triunfador un estadista. Estas distinciones entre el bien y el mal muestran que reconoce la existencia de un orden ético con vigencia independiente de la voluntad del poder político. Sin embargo, en el horizonte del político siempre hay una meta que condiciona todos sus actos: la conquista o el mantenimiento del poder. Para Maquiavelo, entrar en el mal es el recurso extremo al que se apela luego de agotado el camino del bien y siempre que sea necesario para el éxito de la empresa. La finitud, la limitación del hombre y la ambigüedad radical de su situación en el mundo es lo que hace necesario ese camino. Ácidamente lo plantea Eduardo Solari. Nos dice: quienes ejercen el poder no pueden dejar de sacrificar a alguien en cada una de sus decisiones. No tienen alternativa. Todo lo que pueden hacer es preguntarse: ¿a quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Este o aquel? ¿Ahora o dentro de 10 años? ¿En esta generación o en la próxima? ¿Aquí o en las antípodas? Y la sabiduría del estadista reside en elegir acertadamente quiénes deben ser sacrificados en beneficio de todos. Si lo hace bien, tendremos lo que se llama un buen gobierno, un gobernante con visión y un gran hombre. Caso contrario, todos sufriremos las consecuencias de la equivocación. Alguien tiene que hacer ese trabajo, y por tanto ese alguien es necesario, y hasta puede que meritorio y heroico, pero no santo, nos dice Solari. Para Merleau-Ponty, el precepto maquiaveliano de que la política debe mantenerse dueña de sí frente a los dogmas morales no constituye un argumento de la política frente o contra la moral, sino que constituye un argumento moral. ¿Por qué?
dice Merleau-Ponty. No ser bueno a veces es el único modo de ser verdaderamente bueno. No cuando conviene ser bueno, sino cuando es el caso de no ser bueno, porque ¿qué sería una bondad incapaz de rigor? ¿Qué es una bondad que se quiere bondad? Es decir, decimos nosotros, una voluntad de bondad. La pregunta es por las condiciones de una nueva moral, una moral efectiva. En el pensamiento de Merleau-Ponty, ser malo, duro, cruel para Maquiavelo a veces es el mejor camino que impone la lucha política. Y así, al final, teniendo en cuenta todo lo que sucede, ser más bueno de lo que puede serlo el político moralizante. Ese político siempre atado a su código de valores inflexible y por eso mismo ineficaz. Nos sigue diciendo Merleau-Ponty, el político duro ama a los hombres y la libertad más verdaderamente que el humanista declarado. La política busca salvar hombres concretos, no sus almas. Se interesa por los hombres reales que habitan la historia. El descubrimiento de Maquiavelo, en efecto, sería que la política se refiere a los hombres más que a los principios. Elegir el mal menor es para Maquiavelo la norma suprema de la prudencia. El hombre prudente sabe que existe una enorme distancia entre el proyecto y el resultado. Este principio permite circunscribir el mal irreductible y señala al mismo tiempo el mayor bien que se puede alcanzar de acuerdo a las circunstancias. ¿En qué medida el hombre es dueño de su destino? Maquiavelo tiene una lúcida conciencia de que la libertad del hombre está situada en un mundo ya dado que no puede cambiar a su antojo. Nos dicen los discursos, la necesidad dirige a menudo hacia un fin al que la razón estaba lejos de conducir. Primera idea sobre la cuestión de los condicionamientos históricos sociales, las condiciones materiales de existencia, de las que nos hablarán Marx y Foucault, y también los condicionamientos que ponen las ideas y creencias de la cultura a la que se pertenece. Cuando la necesidad urge, la audacia es juzgada prudencia, no es sino por el peligro que se escapa del peligro, nos dice en Historia de Florencia. Libro ejemplar para comprender desde una coyuntura histórica la cuestión del poder, la lucha por él, las acciones y las consecuencias de su ejercicio. Es el prototipo del modo en que razona un hombre acosado por la necesidad. Al escribirlo, el objetivo de Maquiavelo es poner de relieve el carácter condicionante de las circunstancias. Para enfrentarlas, propone una noción de virtud desligada de las connotaciones morales de la virtud clásica, su virtud propiamente política. La virtud cívica, que es a la vez expresión suprema de la virtud y condición de las virtudes particulares. Sin la virtud ciudadana, que crea las condiciones de la polis, ¿cómo ejercer las virtudes humanistas? Ella es condición para una vida humana que, a través de las leyes, la educación y la religión, permitan el surgimiento de las demás virtudes. Quentin Skinner, en su libro Maquiavelo, nos dice: virtud, una importante novedad respecto a su anterior tratamiento. En El Príncipe asoció la cualidad exclusivamente a los más grandes líderes políticos y caudillos militares. En los discursos insiste explícitamente en que, si una ciudad quiere alcanzar grandeza, es esencial que tal cualidad sea poseída por el cuerpo ciudadano como un todo. La virtud se trata, antes que nada, como el atributo más importante del liderazgo político. Al comienzo de su tercer discurso aparece la idea de Estado como cuerpo natural, metáfora del cuerpo político. Si estos cuerpos no se renuevan, no podrán durar. Un cuerpo político puede perder su virtud, su interés por el bien común y al mismo tiempo su interés en la política, haciéndose, nos dice,
perezoso e inepto para toda actividad propia de un virtuoso. Al hacerlo, regala su poder, individual y colectivo, lo deja en manos de quienes sabrán y tendrán los medios para hacerse con el poder para sus propios intereses. Por lo tanto, el autogobierno, la soberanía y la independencia dependen de que la ciudadanía se aleje de la pereza de ejercer su virtud política. Las relaciones entre la virtud y la fortuna son controvertidas. Maquiavelo escribirá en los discursos que la virtud es, siendo fiel a la realidad, el deber de no abandonarse nunca. En él la virtud es un factor laico, secular, que nada tiene que ver con la predestinación, ni con la superstición o con la calidad guerrera o física, como para los romanos. Es la naturaleza humana que, en el peor de los casos, es el punto de partida estable de la realidad, es la actuación de la libertad del hombre. Virtud como fuerza interior que permite al hombre cambiar su suerte y los eventos a su favor, ya que ella muestra su capacidad de hacer frente a la fortuna. Deriva de aquí la idea recurrente del héroe, típica del Renacimiento. La fortuna es el elemento variable que se manifiesta en el cambio. Si la virtud representa la condición activa del suceso político, la fortuna es su contraparte pasiva. La fortuna no es necesidad, ni azar, ni suerte, envidia o ambición. No es el destino, el cielo y menos la providencia. La fortuna, diosa implacable e impiedosa, rige este sistema fundamentalmente cerrado y bastante angustioso. Sin embargo, es posible controlarla gracias a la virtud. Maquiavelo sabe que muchos opinan que las cosas del mundo son gobernadas por la fortuna y por Dios. No, afirma Maquiavelo en sus discursos. Para que nuestro libre albedrío no sea apagado, anulado, juzgo verdadero que la fortuna sea el árbitro de la mitad de nuestras acciones, pero que ésta nos deje gobernar la otra mitad o casi a nosotros. La fortuna, nos dice, demuestra su potencia donde no hay una virtud que le resista. Para Maquiavelo, el hombre, como parte de la naturaleza, obedece a sus leyes fijas e inmutables y a los caprichos de la fortuna, que combina los acontecimientos y determina las situaciones. El hombre vive la fatalidad de la corrupción de su cuerpo y al mismo tiempo de la repetición de los ciclos de la fortuna, pero tiene el poder, gracias a la virtud, de contrastarla. ¿Qué hacer? ¿Qué enseñanza darle al príncipe y al hombre del pueblo? Yo bien creo esto, nos dice, que es mejor ser impetuoso que respetuoso, porque la fortuna es mujer, en tanto mujer es amiga de los jóvenes. Es una invitación a la acción que Maquiavelo dirige a los hombres jóvenes y vitales. El florentino hace una doble operación. Por un lado, emancipa al sujeto de la acción respecto a la fuerza absoluta, determinante, de la providencia o del destino. Es la posibilidad de una idea moderna de la política, ya que solo hay política donde el sujeto no es un títere de los dioses o de la fatalidad. Pero también, por más virtuoso que se revele ese sujeto, no es posible eliminar cierto elemento de imprevisibilidad y sorpresa. Por eso es posible encontrar en él un sentido moderno de la palabra política. Maquiavelo funda el pensamiento político moderno y todos, en un sentido fundamental, somos maquiavelianos. Es innegable el compromiso de Maquiavelo con su época histórica y con la situación de las ciudades de la futura Italia ante la formación de los estados nacionales, ya que ellas todavía no lo han logrado. Por eso sabe que para que se conforme el poder político es necesario que de las diversas facciones que están en disputa por el poder, una de ellas gane y consiga mantenerse en él. Cuando la lucha entre los partidos es preestatal, cuando no hay un poder común sobre ellos, no hay razón moral que legitime la victoria de una facción sobre otra, dado que no hay reglas comunes para juzgar lo cierto y lo errado. No hay ética antes de la conformación del Estado, o antes de la aparición en cualquier grupo humano de quien detente el tipo de poder que llamamos político. No hay normas comunes para juzgar el valor moral de las acciones,
se establece una ética desde el poder. También desde allí se establece lo verdadero. Entre poder y ética hay conexión. La institución de un poder es anterior a la institución de una ética que rija, que sea válida para el conjunto. La convivencia pacífica, que la moralidad de las acciones pueda ser juzgada, dependen de un hecho anterior, la constitución de un Estado. Aparece claro el interés colectivo y moral de que surge un Estado, y el valor que posee la existencia de un verdadero príncipe, entendido como aquel que posee la virtud necesaria para fundarlo. Los consejos de Maquiavelo consisten en el reconocimiento de leyes universales de lucha por el poder. Ellas sirven a quien quiera resolver disputas de poder, como 400 años más tarde reconocerá Max Weber. Ciertas reglas políticas valen para todos los jugadores. Se trata de reglas de las que nadie escapa, por buenas que sean sus intenciones. El político no inventa la necesidad de la acción política. Si ésta no existe objetivamente, toda su virtud no servirá para nada. La acción política, para ser efectiva, debe realizarse en el momento oportuno, kairos, como lo llamaban los griegos. En la fundación de un Estado, ¿cuál es el justo valor a asignar a las armas, a la violencia? Si repasamos la historia, vemos cómo la violencia en todas sus formas es parte constitutiva del poder. Maquiavelo se limitó a observarlo, descubrir lo que estaba encubierto y exhibirlo ante el pueblo. El florentino busca en la antigüedad, en la trayectoria de Moisés, Ciro, Rómulo y Teseo, los consejos para los fundadores modernos. Ve en ellos a quienes tuvieron la osadía de sobrepasar los límites de la ética común para fundar un poder duradero. Se trata de la aceptación de una fuente única de poder interno, ya que adoptar un poder local consiste precisamente en la posibilidad de autogobierno. Por eso sugiere, como también Weber, que la ética política debe ser comprendida como una ética especial separada de la moralidad común. La grandeza y la justificación de la acción del príncipe están en garantizar la libertad externa. La libertad interna será resultado de la necesidad de mantener el Estado. De ahí la opción posterior por la forma republicana de gobierno. Pero en el príncipe, Maquiavelo trata de comprender las acciones necesarias para obtener un bien más alto, la libertad política. No todo fin justifica cualquier medio, pero la libertad efectiva, que no existe sin Estado, justifica el uso de la violencia. Decimos entonces que solo un fin justifica cualquier medio, la unidad territorial y la paz interior, fines del Estado para Maquiavelo, es decir, la libertad política de los ciudadanos y la soberanía, razones o fines para los cuales existe el Estado. Nos dicen sus discursos: cuando es cuestión de la salvación del propio país, desechando todo escrúpulo, debe seguirse hasta el final cualquier plan que pueda salvar su vida y conservar su libertad. El propósito principal de un príncipe no es simplemente asegurar su posición, sino también alcanzar honor y gloria. Las crueldades podrían proporcionar poder, pero no gloria. Ellas no pueden llamarse virtud y no le permiten ser honrado entre los hombres más nobles, ya que la gloria es la recompensa de la virtud, insiste en su discurso. Quentin Skinner nos dice en su obra: Maquiavelo arguye que el más noble empeño para un príncipe prudente y virtuoso debe ser introducir una forma de gobierno tal que le procure honor y le haga glorioso. La más crucial cuestión es, por consiguiente, esta: ¿qué máximas, qué preceptos pueden ofrecerse al nuevo príncipe, tales que, si los observa prudentemente, harán que parezca ser un antiguo príncipe? Importante visión sobre el poder. La gloria es el horizonte a alcanzar, la meta honorífica. No solo conseguir y mantener el poder, sino hacerlo de modo que nos dé la gloria. Actitud bien romana. En los discorsi, el objetivo es justamente comprender cómo algunas ciudades han llegado a ser gloriosas y a producir grandes resultados, es decir, que la perspectiva es la misma, ahora en el plano de una organización política. En El Príncipe, Maquiavelo se ocupa de las condiciones de la fundación de la ciudad.
el príncipe virtuoso, que sepa leer las claves de la historia y hacer gala de audacia y coraje para aprovechar la ocasión que le da la fortuna, se inclinará más hacia la monarquía que hacia el Estado popular. El fundador sabrá que su capacidad de acción, de decisión y de poder tendrá que contener la división y reemplazar a las instituciones republicanas que no existen todavía para garantizar la continuidad de la ciudad. Si el príncipe quiere conservar su dominio, debe procurar no alejarse del favor del pueblo y al mismo tiempo mantener a raya a los grandes, neutralizar por medio de favores y amenazas, de castigos y privilegios, el conflicto entre el pueblo y los grandi. Es decir, hacer gala de la fuerza del león y la astucia del zorro. Procurar a la manera de la república que el interés de sus habitantes tienda a coincidir con el suyo propio. En los discursos continúa con los temas del príncipe. No hay contradicción entre ellos. El príncipe muestra el arte necesario para fundar un Estado. Los discursos muestran el arte necesario para mantenerlo. En el primero, el objetivo es la libertad y en el segundo, la libertad es la condición indispensable. Para preservar la libertad interna, se debe dar representatividad a las clases principales, permitir que una se oponga pacíficamente a la otra, aprovechar los conflictos, conteniéndolos en límites adecuados, para que la virtud de los ciudadanos se desarrolle. Solo la República es capaz de ello, porque solo ella es capaz de garantizar la libertad. Entonces, no solo se trata de conquistar el poder, sino también de mantenerlo continuamente. ¿Cómo es posible? La respuesta de Maquiavelo: con el consenso del pueblo. ¿Cómo puede una ciudad ser más apta para florecer y mantenerse? ¿Cuál es la clave de su grandeza? ¿Cuáles las condiciones materiales e ideales de la estabilidad de un régimen político? Para Maquiavelo, republicano convencido, la república es el régimen virtuoso en el sentido clásico del humanismo cívico. Es el régimen que permite la realización del vivere civile, es decir, de una forma de vida dedicada al interés cívico y al ejercicio de la actividad política del ciudadano, una vida dedicada a la acción, posibilitada por la República, donde el hombre puede aspirar a alcanzar los más altos valores posibles para un ciudadano. Maquiavelo explorará en El Príncipe y en los Discorsi las condiciones de estabilidad de los regímenes políticos, la capacidad de un régimen, principado o república, para hacer frente a los golpes de la fortuna. Eso será la virtud. Reconoce a la república como la forma política más conforme a la naturaleza de la cosa pública, la más adecuada para promover la virtud y salvaguardar la libertad. Nos recuerda Skinner. Maquiavelo comienza a moverse decididamente fuera de los límites de su visión política tal como se manifiesta en El Príncipe. La clave para resolver el problema, sostiene, está en asegurarse de que los ciudadanos están bien ordenados, o lo que es lo mismo, organizados de tal manera que ello les obligue a adquirir la virtud y defender sus libertades. Para esto investiga cómo estaba organizada Roma. Estudia sobre todo sus ordini, es decir, su ordenamiento, sus instituciones, su constitución, sus métodos de organización de los ciudadanos. Hoy diríamos que investiga cómo se organiza el poder, sus estamentos, redes, instituciones, desde una óptica Foucaultiana, cómo ese saber-poder produjo los sujetos, los ciudadanos que necesitaban. Enuncia entonces una nueva propuesta. Sostiene que el precio de la libertad es una constante vigilancia. Se deben distinguir las señales de peligro, reconocer los medios por los que un ciudadano o un partido político es capaz de alcanzar más poder de lo conveniente. Para él, una república debe tener entre sus ordini lo siguiente: que los ciudadanos sean vigilados de modo que no puedan hacer el mal socapa de hacer el bien, nos dicen los discursos. Vigilancia, control, disciplinamiento, formas que el poder ha ido desarrollando y complejizando a través del tiempo, ya aparecen entre sus consejos. En los Discorsi sigue poniendo limitaciones al poder, lo que implica que reconoce su tendencia a la desmesura. Por ello exige que absolutamente todos los que ejerzan poder permanezcan en sus puestos por un tiempo limitado, pero no de por vida,
que puedan administrar solamente aquellos asuntos para los que fueron designados. Plantea en el capítulo 4 del libro 1 de los discursos sobre la primera década de Tito Livio que la división social es propia del orden político. La contraposición de los grandes y el pueblo la ve como beneficiosa. Todas las leyes que se hacen en pro de la libertad nacen de la desunión de ambos, nos dice. Una de las grandes innovaciones respecto del pensamiento clásico y de la tradición humanista, la connotación positiva de la división social, de la discordia para la estabilidad del régimen. En Roma fue la desunión entre los nobles y la plebe la que a través del tiempo formaron una república perfecta. Es de destacar en Maquiavelo el elogio del conflicto, del desorden y de las luchas como garantía y no como enemigos de la salud de la república. Sabe que todo orden hegemónico es necesariamente contingente, pero no se puede dejar de intentar la organización de un cuerpo social. Para eso es que existe la política. El deseo de los nobles es el deseo de dominar. El deseo de los plebeyos es tan solo el deseo de no ser dominados. Hay en ellos, por consiguiente, mayor voluntad de vivir libres, teniendo menos poder que los grandes para usurpar la libertad, piensa. Liga de manera inédita a la nobleza con una voracidad sin límites, destruyendo la asociación nobleza-moderación de quienes apoyan las monarquías. El gobierno equilibrado no descansará sobre la virtud o la saciedad de los nobles, sino únicamente sobre el contrapeso político que al deseo de dominación opone el deseo de libertad del pueblo, libertad que está mejor custodiada en sus manos. Sin embargo, toda estructura política está inmersa en la fortuna. A la república, sumida en el orden temporal, el tiempo la corrompe. Los acontecimientos son imprevisibles. Su virtud será su capacidad de hacer frente de la mejor manera al cambio, al tiempo, a lo inesperado. En los textos van apareciendo argumentos que Tocqueville llamará la doctrina del interés bien entendido en su libro La democracia en América, segunda parte. Los individuos se consagran a los asuntos públicos por intereses particulares. En defensa de su libertad individual, se interesan en la libertad de la ciudad. En ese mismo interés individual funda Maquiavelo su defensa de los ejércitos populares respecto de los mercenarios, ya que los ciudadanos tienen interés en la paz y defensa de la ciudad, y no en el negocio de la guerra. Conjunción del interés particular y el interés público, según Quentin Skinner. Solo quienes viven bajo un gobierno republicano tienen la esperanza de poder perseguir los fines que han elegido, porque solo un régimen de libertad pública garantiza a sus ciudadanos la seguridad para la preservación de sus riquezas. Pero ese régimen puede corromperse cuando solo los poderosos pueden proponer medidas y lo hacen no por la libertad común, sino en beneficio de su propio poder, dice Maquiavelo. En El Príncipe establecía, en términos generales, que una conducta audaz es superior a un tímido accionar. Pero la palabra final de Maquiavelo al respecto se encuentra en el libro 3 de los discursos. Nos dice: la causa de la buena o mala fortuna de los hombres reside en su capacidad de acomodar su proceder a los tiempos. Concluye diciendo que es por eso que una república tiene una vida más larga y conserva por más tiempo su buena suerte que un principado, porque puede adaptarse mejor a la diversidad de las circunstancias, porque también son distintos los ciudadanos que hay en ella. Es clara su elección. El arte de la política consiste en adecuar la acción a las exigencias de la situación. En cuanto a los asuntos exteriores, si una ciudad quiere manejarlos de forma satisfactoria, deberá adoptar estos procedimientos. Mantener el mayor número posible de ciudadanos para los propósitos de expansión, así como para los de defensa. Estimular la inmigración. Conseguir asociados. Rodearse de aliados. Mantenerlos en una posición subordinada, pero protegerlos con leyes que los recompensen para poder llamarlos a prestar servicios militares. Si se pretende seguir un rumbo pacifista de acción, rápidamente declinará su poder y organización. Atacar es la mejor forma de defensa. Adoptar una política de expansión puede tanto defenderse a sí misma de los que la atacan como aniquilar a todo lo que se oponga a su grandeza.
El dominio exterior es la precondición de la libertad. Bueno, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. La historia contemporánea nos brinda suficientes ejemplos de lo dicho en el accionar de las grandes potencias. Francis Bacon, entre otros, fue capaz de reconocer que estamos muy en deuda con Maquiavelo y otros por decir lo que los hombres hacen y no lo que deben hacer. El realismo político del florentino, sus obras, sus consejos siguen tan vigentes como entonces para quien elija una actividad a la que nadie obliga, pero que como toda acción que se ejerce sobre un ámbito específico y con fines determinados, tiene sus reglas y sus riesgos. Para culminar, las conclusiones. Proponemos ahora algunas consideraciones al término del recorrido hecho junto al florentino que nos ayuden simplemente a mostrar un camino posible para comprender una dinámica tan compleja y atrapante como es la del poder. Maquiavelo tematiza la dinámica del poder por primera vez dentro del campo del poder político. Descubre la lógica interna de la acción política, este despliegue del poder en el arte de gobernar. Todo aquel que ha gobernado, los grandes líderes que él estudia, no lo ignoran. Ellos lo llevan a cabo, lo ejercitan, accionan de acuerdo a esa lógica de una manera intuitiva, pero sin haberlo tematizado. Lo que hace Maquiavelo es pensar esa trama, esa estructura lógica que hay dentro de este campo de acción humana que es la política, el gobernar. Campo de acción que tiene que ver con conducir el conflicto y articularlo. Piensa que los elementos de la política son el conflicto y el poder, y que entre ellos hay tensión. El poder sirve para tratar de articular el conflicto, aunque nunca definitivamente. La filosofía es entonces la que tendría que poder pensar ese conflicto, esa articulación y ese poder, pensar todos los elementos. Ninguna de estas partes es eliminable. Ambas persisten, insisten y quizás, dentro del derrotero de la vida de una organización, ambas tienen su momento de preponderancia. Pero todo es un equilibrio inestable, propio de la naturaleza y libertad humanas. Hace el elogio del conflicto, del desorden y de las luchas como garantía y no como enemigos de la salud de la República. Todo orden hegemónico es necesariamente contingente y Maquiavelo sabe que el conflicto, el poder revolucionario, instituyente, desestabilizador, la guerra, como dice Shakespeare, siempre vuelve. Esta tensión la enfoca de dos formas distintas. Instalándose y mirando desde el que gobierna, desde el que detenta el poder en el príncipe, y luego mirando desde el otro lado, ubicándose en la sociedad civil. En los Discorsi lo enfoca desde la propia organización de la comunidad, desde esa Roma republicana. Allí se plantea cómo hacer que esta lógica interna que tiene la acción política juegue a favor de que esa organización no se corrompa. Cómo retrasar la corrupción, la degeneración, pero no en el sentido moral de la palabra. Corromperse significa que esta estructura que se había armado se empieza a desarmar, que degenera y que vuelven los conflictos. Se trata de retardarlo lo más posible, siempre tematizándolo y habiéndose metido dentro de esa lógica interna que tiene la acción política en la estructuración de las comunidades. En el poder político siempre hay una meta que condiciona todas las acciones, la conquista y el mantenimiento del poder. Maquiavelo nos muestra el poder en su total desnudez, como algo que se construye, que crece o no, se conserva o se pierde, y se tiene en tanto se ejerce. El poder no es algo fijo para él, sino que transita, se mueve de mano en mano, es indiferente moralmente, es un medio. Poder instrumental que circula, quien lo tiene, lo ejerce según su propia virtud. Maquiavelo no busca saber objetivamente qué es el poder. La intención pragmática guía sus reflexiones. Básicamente, el ejercicio del poder es un arte. Solo hacen falta algunas pocas técnicas y recetas prácticas. Siempre confronta con otros poderes que lo limitan, que acotan su tendencia expansiva. Es decir, existe ante cualquier poder dado otro mayor. Es un límite inmanente del poder. El poder solo se limita con poder. En los discursos pone límites al poder por su tendencia a la desmesura. Sabe que el poder exige vigilancia, control, disciplinamiento, formas que el poder ha ido desarrollando a través del tiempo. Los consejos de Maquiavelo consisten en el reconocimiento de leyes de lucha por el poder que considera universales.
sabe que ciertas reglas políticas valen para todos los jugadores y se trata de reglas de las que nadie escapa. Por lo visto, piensa el poder en términos de fuerza, de violencia, que es la primera forma de configuración de un concepto sobre el tema. Repasando la historia, vemos cómo la violencia en todas sus formas es parte constitutiva del poder. Si la libertad no existe sin Estado, garantizarla justifica el uso de la violencia si es necesario. Para el gobernante entonces, solo un fin justifica cualquier medio: la unidad territorial y la paz interior, las razones por las cuales existe y es necesario el Estado para Maquiavelo. Es decir, garantizar la libertad política de los ciudadanos y la soberanía, que es la forma indispensable del ejercicio del poder. El objeto, el blanco del poder para el florentino, son dos cosas: un territorio y la gente que lo habita. Para él, la institución de un poder es anterior a la institución de una ética que rija. No hay ética antes de la conformación del Estado, como tampoco verdad. La ética y la verdad se establecen desde el poder. Encuentra en la moral romana de la gloria y el honor la configuración de una acción política que tiene como norte esos valores y no la codicia, el dominio, el egoísmo y la desmesura del poder. Pero tampoco el horizonte de la bondad y el bien, ingenuos e impotentes, según esta visión ética. Busca encontrar una ética desde el poder, que lo asuma, lo integre y brinde herramientas para convivir con él. El horizonte es conseguir y mantener el poder, pero de modo que nos dé la gloria, sostener una ética que no excluya al poder. Propone mirarnos en épocas donde se ejercía el poder como una autoafirmación de los pueblos y aprender de ellas. El ordenamiento del Estado, su constitución, sus métodos de organización de los ciudadanos, es decir, la cultura, representan la sedimentación de prácticas de poder. Maquiavelo investiga en la historia cómo se organiza el poder, sus estamentos, redes e instituciones, cómo ese saber-poder produjo los sujetos, los ciudadanos que necesitaba. La relación que establece entre el poder político y los sujetos, ciudadanos de una república o súbditos de un príncipe, es diversa de acuerdo al tipo de Estado del que se trate. Si nos centramos en el príncipe, hablamos de un poder unipersonal donde solo él es el sujeto político y los demás sus súbditos. Los derechos y obligaciones, se trate del estamento que fuera, los decide el soberano. Hemos visto cómo describe la idiosincrasia humana y cuáles son sus limitaciones, por lo que un príncipe que cuenta con su poder para dominar y obtener de los súbditos aquello que necesite para su gobierno, siempre debe tener una mirada realista sobre los hombres. En ese marco se trata de sujetos sujetados a un poder único y que solo cuentan con la posibilidad de hacer alianzas entre ellos para poder lograr los favores del gobernante. Diríamos que este tipo de poder genera enfrentamientos, traiciones, alianzas, lucha por privilegios entre los sujetos. Son las armas que pueden esgrimir. Por ello, Maquiavelo no es partidario de la extensión en el tiempo de este tipo de gobierno, aunque lo considera totalmente necesario para fundar un Estado y darle su primera conformación. Es el tiempo de los fundadores. A partir del establecimiento del Estado, el régimen republicano es el que considera apropiado, ya que permite la aparición del ciudadano y de la organización social que, mediante sus instituciones, genera un tipo de sujeto que es a la vez portador de derechos y de obligaciones. Llama la atención encontrar en los discursos lo que hoy llamaríamos toda una matricería social, ya que allí pone el acento en las instituciones que servirán para contener, organizar, disciplinar a los sujetos que provienen de un Estado en donde solo eran súbditos y transformarlos en ciudadanos. El tipo de subjetividad que esas estructuras generan son a nivel de sujeto individual, pero no de uno solo, sino la misma forma de subjetividad para todos. Las leyes, pocas. La educación, la religión, no es importante cuál, ya que la tarea de todas ellas es hacer buenos a los hombres, y todas lo intentan, serán las encargadas de lograr la transformación. Leyes que establezcan derechos y obligaciones, la libertad y la participación política, el sistema de control político y limitaciones para que el poder se mantenga dentro de sus cauces. Para nuestro autor, el motor de la lucha y el conflicto anida en el corazón del hombre y no en las contradicciones de la sociedad. Si los ciudadanos están bien ordenados, organizados de tal manera que ello les obligue a adquirir la virtud y defender sus libertades, esta lucha se retrasará el mayor tiempo posible.
el hombre no dejará de ser esa mala bestia, pero la república, piensa Maquiavelo, logrará civilizarlo y transformarlo en un ciudadano sujeto a las leyes y a las instituciones que mantendrán la vigilancia necesaria. No se nos escapa, a partir del tiempo transcurrido con la experiencia histórico-política de encontrarnos en el siglo XXI, el grado de esperanza idealizada que pone en los órdenes y mecanismos de la República como forma de Estado para contener y dilatar el conflicto. La aceleración de los tiempos y los hechos nos ha hecho comprender como algo ingenuas o quizá utópicas sus ideas sobre el gobierno republicano, tal vez por ser pensadas en épocas precapitalistas. Pero pensamos que, si comparamos sus dos grandes textos y al no haber podido encontrar como civilización occidental otra opción a la república en conjunto con la democracia, esas ideas republicanas son de gran inspiración y nos sirven para evaluar cuánto nos falta todavía para lograr ese vivere civile y la desaceleración de los conflictos que tanto anhelaba. A través del tiempo han aparecido formas del poder como el científico, el económico, el mediático, que han diversificado y complejizado las formas de ejercicio de algo que se enmascara, pero que siempre obliga, domina, subyuga. Vemos en las democracias modernas cómo se ponen en juego sus distintas formas, los diversos poderes en realidad. El poder ya no es solo político y el poder económico es el que ha tomado el lugar que en otras épocas éste poseía y busca sojuzgarlo. Lo que le importa a Maquiavelo es realmente volver a tener una sociedad humana plena, una organización social y política desarrollada. Sabe que dicha organización tiene una duración temporal y que tarde o temprano colapsa. Es un orden contingente en el marco del tiempo, signado por la virtud de los hombres y también por la fortuna. Pero la utopía sirve para caminar, y aunque solo sea para eso, en el camino va quedando algún residuo. Aunque no sea más que cambiar los medios y los destinatarios del sacrificio, como irónicamente nos dice Eduardo Solari. Partimos con Foucault de su idea que sostiene que las formas de saber poder se van estructurando en cada época de forma diferente y hacen surgir diversas subjetividades. A partir de allí nos preguntamos cuáles son las relaciones que se establecen entre estas instancias del saber, el poder y los sujetos en nuestro autor. Es decir, ¿qué sucedió a partir de los planteos del Florentino? ¿Cómo los hombres de la época y las siguientes generaciones se transformaron como sujetos? Con conciencia de ello o no, las naciones que se fueron organizando políticamente y fundando sus estados nacionales llevaban en sí el trasfondo de sus ideas y fueron moldeando a los sujetos como sujetos políticos. Fueron generando nuevamente la condición de ciudadano, con sus derechos y obligaciones. Hasta la actualidad, aquellos sujetos que tienen en sus manos gobernar no han prescindido de sus obras para la conquista del poder, pero también quienes nacen a la historia como ciudadanos libres y portadores de derechos encuentran en su republicanismo modelos de virtud cívica, ese vivere civile indispensable para el logro de una comunidad organizada y libre, que perdure en el tiempo lo más posible. Por eso podemos afirmar que la formación del ciudadano, del sujeto político de las repúblicas y democracias modernas, lo cuentan entre quienes aportaron a esa transformación desde aquellos lejanos inicios del Renacimiento. Es ese sujeto que se vuelve fundamento del saber y la ciencia con Descartes, logra la autonomía moral y la libertad de acción con Kant y que como voluntad general o pueblo se torna en soberano con Rousseau, quien como forma subjetiva se está diluyendo en nuestras manos. Queremos hacernos eco de las palabras de Derrida con respecto a Marx cuando anuncia que en el nombre de la justicia va a hablar para hacer justicia a su testamento, sus causas y a su herencia. Tiene responsabilidad de hacerlo, ya que se trata de un problema ético y en el sentido más amplio de la palabra político. Para Derrida, citamos, ninguna ética, ninguna política parece posible, pensable y justa si no reconoce en su principio el respeto por esos otros que ya no están, o por esos otros que todavía no están allí, presentemente vivos, sea porque ya están muertos o porque todavía no han nacido, en su obra Espectros de Marx. La categoría del respeto, el único sentimiento moral reconocido por Kant, elemento fundamental de la vida social y política, y no la tolerancia, como quieren John Locke y Tomás Moro. Tomamos sus palabras como propias en relación a Maquiavelo, ya que consideramos que, a través del tiempo, ha sido objeto de esa falta de respeto a su pensamiento y su obra, ignorando que vivimos en su herencia.
pero también falta de respeto hacia todos aquellos que aún no han tenido oportunidad de enfrentarse con su obra. Tratando de aportar a ese desagravio, vaya esta reflexión. Gracias.